Esto es Cabildeo Digital. Cabildeo, en coproducción con la Fundación Solón, presenta Hoy es todavía. En esta edición, balance y perspectivas de la victoria del MAS. Muchos de los análisis han estado concentrados en el mal desempeño del gobierno de Yanine Áñez. Creo que casi todos los que han analizado o tratado de responder a la pregunta de por qué ganó el MAS han acusado un poco a la corrupción de los respiradores, a la represión y las amenazas constantes de Arturo Murillo. Es decir, todos se han concentrado en eso, ¿no? Creo que sí podemos anotarlo como uno de los elementos centrales. Yo quisiera quizás agregar algo que creo que es muy importante y que podemos quizás discutir con un poco más de detalle. Me parece que la victoria del MAS también se debe a su fortaleza interna. Es decir, es mucho más fácil hablar de los factores, digamos, ajenos al MAS, pero me parece que ha habido una fuerte cohesión interna dentro del MAS, sobre todo a partir de la llegada a la candidatura de David Choquehuanca. Creo que ese es un elemento inobjetable, o sea, ha habido una selección de este candidato que terminó siendo finalmente el aspirante a la vicepresidencia por parte del Pacto de Unidad. La elección desde abajo, con mucha claridad, me parece que es un factor fundamental. El segundo elemento es la ausencia tanto de Evo Morales como de Álvaro García Linera en la papeleta. Me parece que eso ha permitido que uno de los problemas, uno de los obstáculos más graves que tuvo el MAS en este tiempo, que fue esta idea de la reelección de la misma persona de forma constante, casi perpetua, al no estar ya en el escenario, al ya no existir, digamos así, la necesidad de gritar esa consigna de Evo de nuevo, huevo carajo, ¿no? Que fue lo que de alguna manera articuló a muchos sectores de la ciudadanía el año pasado. Desaparecido este elemento y por lo tanto ya no estando Evo Morales como candidato, me parece que eso le dio al MAS un atractivo adicional, que quizás yo creo que es el factor más importante. La ausencia de Evo en la papeleta, considero que liberó al MAS de sus problemas anteriores y le permitió actuar con mucha mayor tranquilidad en el escenario, aprovechando los errores de sus adversarios, pero también recuperando un poco la fuerza original que le dio la capacidad de ganar las elecciones de 2005. Cierro con eso, me parece que este es un regreso al 2005, ¿no? Los resultados, los porcentajes son muy similares y hasta el árbitro Salvador Romero es el mismo. Yo coincido contigo, pero añadiría un elemento clave, la crisis económica, ¿no? El miedo que hay en amplios sectores de la población de que esta situación económica se deteriore aún más y esa visión de que Luis Arce, el ministro de Finanzas por más de una década del gobierno de Evo Morales, tiene la experiencia y la capacidad de poder sortear esta crisis económica. En sectores de clase media también ha habido el voto de mejor apostar por lo malo conocido que lo bueno por conocer. El otro aspecto tiene que ver también con la oposición. Carlos Mesa pensó que estaba en las elecciones de 2019. Como tú dijiste, creía que competía contra Evo Morales y que el Evo era lo mismo que el MAS. Y no se dio cuenta que ya no estaba Evo Morales, que ya ese voto contra la reelección no existía y no hizo una estrategia para tratar de llegar a aquellos sectores populares de clase media, indígenas, que estaban muy preocupados por la situación y que se sentían en cierta forma también amenazados por ese lenguaje tan agresivo, tan de odio que desató sobre todo el gobierno y en particular el ministro Murillo. Yo creo que junto con eso, es decir, mientras la oposición al MAS, digamos, para utilizar un término general, mantenía las características de la campaña anterior, ¿no? Por lo menos, es decir, Carlos Mesa no renovó en lo absoluto su campaña y además perdió a sus principales aliados. Yo creo que, Pablo, no sé si estás de acuerdo conmigo, las declaraciones de David Choquehuanca, creo que algunas de ellas fueron decisivas, ¿no? Es decir, Choquehuanca se atrevió a decir cosas que antes en el MAS eran imposibles de decir, ¿no? Por ejemplo, que el entorno no debía regresar, pero además decir que son las bases del MAS las que han pedido que no regrese, ¿no? Eh, digamos, plantear una serie de
rectificaciones, una autocrítica que no hizo la oposición al MAS. Me parece que eso convirtió, digamos otra vez, al MAS en un partido que estaba colocado en el camino del cambio, ¿no? Es decir, autorreformarse como partido, creo que eso le permitió también avanzar con mucha tranquilidad, con mucha fuerza, y no sé si estás de acuerdo conmigo, pues no comienza pronto un nuevo ciclo político, ¿no? No es un nuevo esquema el que se va a generar, sino más que un cambio de ciclo político, de sistema partidario, lo que tenemos es una reforma interna del MAS. Creo que esa sería como la noticia, ¿no? Que habría que darles a nuestros bisnietos, ¿no? ¿Qué pasó el 2020? Pues yo creo que lo que pasó es que el MAS, ayudado un poco paradójicamente por las pititas, terminó siendo un partido, por lo menos, comprometido a su reforma, ¿no? Ya seguramente luego veremos si esta reforma es creíble, si tiene bases, si realmente podemos tener la esperanza de que los errores se modifiquen, pero yo creo que por lo menos como promesa está planteada esa posibilidad. Tú dijiste en tu primera intervención que tú creías que un poco es como el retorno a lo que fue el 2006, ¿no? Yo veo ahí una diferencia. Hay un sector de oposición ciego contra el MAS. Y yo hasta me atrevería a decir más fuerte que el que hubo el 2006. Hay un negacionismo, aunque las cifras dicen que está por el 55%, no, es decir, hay que negarlo y salen a las calles. No tienen la fuerza hoy, pero ¿qué muestra? Que al menor problema esto puede volver a generar una situación de confrontación, ¿no? Y es tan agudo este negacionismo que hasta va contra candidatos de comunidad ciudadana. Entonces, creo que hay un contexto diferente. Segundo, Luis Arce no tiene la experiencia de tener un control vertical de las organizaciones sociales, como sí lo tenía Evo Morales y lo había ejercitado ya en la Federación del Trópico. La gran posibilidad es que ahora haya un gobierno donde las organizaciones sociales tengan mayor capacidad de autonomía, de plantear sus posiciones, de generar propuestas y que entonces no tengamos un gobierno que acabe controlando todo hacia abajo. La historia del MAS es uniforme en casi todas partes, salvo en las ciudades, ¿no? Que donde también Comunidad Ciudadana consigue algunas victorias, pero 8 de las 14 circunscripciones en Santa Cruz están en manos de Camacho, ¿no? Son 8 de sus 10 uninominales. Y eso nos muestra justamente eso que tú decías, o sea, hay una oposición ciega, una oposición muy radicalizada que se concentra en Santa Cruz. Ya no tenemos la media luna que emergió con fuerza en los primeros años del primer gobierno de Evo Morales. Solamente está, digamos, todo concentrado en Santa Cruz, porque Pando ya es territorio del MAS, y el Beni está bastante disputado, y bueno, en Tarija está muy fuerte, es el partido de Carlos Mesa, ¿no? Entonces es como una media luna disminuida, pero muy radical, ¿no? Y muy concentrada territorialmente. Eso va a marcar un poco los esquemas, y pues me parece interesante lo que dices sobre una mayor autonomía, ¿no? De las organizaciones territoriales, campesinas, sindicales, en relación a lo que fue antes un poco el sometimiento, ¿no? Veremos si el CONALCAM vuelve a existir con esa fuerza o si efectivamente es el pacto de unidad más desde la sociedad el que va marcando el ritmo, ¿no? De lo que van a ser las primeras decisiones del gobierno. ¿Cómo ves que encara el tema económico a partir de lo que viene diciendo hasta ahora Luis Arce en particular? Bueno, yo conozco mucho menos este tema que los otros. Me parece que, pues, efectivamente, el regreso de las actividades económicas después de la cuarentena, que ya se ha venido dando y que ya es un hecho irreversible, pues va a permitir regresar un poco al viejo modelo que tiene un fuerte componente, digamos, de inversión pública, de inversión social, la estrategia de los bonos, las formas de mitigación de la pobreza, todos los elementos que de alguna forma le dieron mucho éxito tanto a Luis Arce como al gobierno de Evo, me parece que se van a mantener, Pablo. No hay en el horizonte una agenda para hacer mayores transformaciones económicas.
no estoy seguro si hay cambios así determinantes como los que sucedieron a partir de la nacionalización en 2006. Yo creo que aquí vamos a tener más o menos lo que ya tuvimos y quizás pues no va a haber demasiadas variaciones ni alteraciones. A lo mejor eso es lo que la gente estaba buscando cuando votó por el MAS. Yo leo lo que dijo Luis Arce. Dice, y cito: las primeras medidas económicas que vamos a aplicar para salir de esta crisis será el bono contra el hambre de 1.000 bolivianos. Luego vamos a impulsar y enviar a la Asamblea 3 proyectos de ley que tienen que ver con la reducción del impuesto al valor agregado para el pago con tarjetas de crédito del 13 al 8%. Vamos a impulsar la devolución del IVA para las personas de bajos ingresos. Plantea además crear un impuesto a las grandes fortunas. Uno de sus integrantes de su grupo de asesores económicos, que es Omar Yujra, plantea de que van a dejar de pagar la deuda externa por 2 años, lo que significará, cito textualmente, un ahorro de $1.600 millones en capital e intereses. Además, se impondrá un nuevo impuesto a las grandes fortunas que redituará, y él da la cifra de $400 millones. Será un impuesto para los multimillonarios, no para la gente de clase media. Las medidas que está planteando, si las aplica, no pago de la deuda externa por 2 años, un impuesto a las fortunas que le permite recuperar $400 millones al año, es decir, me parece una cantidad excesiva. Me llama también la atención que reduzca el impuesto al valor agregado para los que pagan con tarjeta de crédito. Esto es sobre todo para la clase media que está pagando con tarjeta de crédito, ¿no? No es algo que en el campo, en las áreas rurales, no se está pagando con tarjeta de crédito. Y cuando habla de devolver el IVA a las personas de bajos ingresos, es decir, al campesino, al productor o al habitante de los barrios periurbanos, la pregunta es, ¿pero cómo lo va a devolver? Es decir, si no está prácticamente en el sistema impositivo, ¿cómo va a ser la devolución de este impuesto a la población de bajos ingresos? Entonces, yo leo lo que dice Luis Arce, su equipo, y digo, interesante, pero me quedan muchas dudas sobre la viabilidad y factibilidad de estas medidas que están planteando. Pues electoralmente quizás es un intento por recuperar el voto de la clase media, que efectivamente en muchos lugares ha ido a favor de Comunidad Ciudadana probablemente. Quizás tenga un objetivo de este talante, ¿no? Como rearticular otra vez a ciertos segmentos que han abandonado el MAS, aunque efectivamente al gobierno no le va a hacer mucha falta ampliar su respaldo popular porque lo tiene en abundancia. Y entonces, bueno, yo no sé, yo me atrevo a decir que va a continuar un poco el modelo del que se habla permanentemente. Y pues una de las grandes interrogantes que más bien te la traslado a ti es qué va a pasar con el litio, ¿no? Minutos antes o horas antes de la caída de Evo Morales, pues me parece que ese contrato con la empresa alemana se quedó anulado por las presiones también del pueblo de Potosí. Y me parece que este va a ser uno de los grandes temas, ¿no? Porque se lo ha venido incluso manejando internacionalmente, o sea, se dijo un poco tramposamente que el litio y el interés por explotarlo había llevado al derrocamiento de Evo, pero no sé si ahí habrá alguna novedad, no sé si tú, Pablo, viste en el programa de gobierno del MAS, si va a haber un viraje, un cambio, o se va a reiterar un poco la política, un poco errática, ¿no? En relación al litio. Sobre el litio, lo que ha dicho Luis Arce es que, cito, hemos comenzado a producir baterías de litio para los automóviles eléctricos. Lo que llama la atención, porque en verdad todos sabemos que no estamos produciendo baterías de litio. La planta piloto de litio, si ha producido algunas baterías, ha sido solamente de carácter experimental. Nunca se cumplió el plan de esta planta piloto, que originalmente debía haber producido diariamente 1.000 baterías para celulares.
y 40 baterías mayores para bicicletas y automóviles. O sea, supuestamente en Bolivia, con esta planta piloto, deberíamos estar produciendo 360.000 baterías para celulares cada año. Así fue cuando se anunció su inauguración el año 2014. Y Luis Arce lo tiene que saber, entonces nos está ahí charlando, como se dice. ¿Qué va a hacer con el contrato con esta empresa alemana Así System? Él no dice, voy a deshacer lo que deshizo Evo Morales en los últimos días de su gobierno y vamos a volver al contrato. Volver al contrato en esas mismas condiciones es absolutamente problemático. Fue demostrado el año pasado que no era un contrato a favor del país. Y esto es clave, porque no van a haber otros inversores mientras no se resuelva. Puede terminarse, puede renegociarse o puede continuar como estaba ese contrato con la empresa Así System. Y para eso tiene viento favorable, Pablo, ¿no? Porque tiene un apoyo mayoritario en el departamento de Potosí. Me parece que si quiere aprovechar, digamos, esa recuperación de Potosí, el hecho de que le hayan lanzado tomates a Pumari en la plaza, también va a ayudar un poco a que esto se decida, ¿no? Pero claro, como tú dices, hay incertidumbre sobre cuál será la definición. El problema es que el contrato con Así System tiene 0 regalías para Potosí. Tú puedes estar en contra de Pumari y demás, pero vas a aceptar un contrato con 0 regalías para Potosí. Y yo veo que seguir con el contrato como estaba solo le va a traer mayores problemas. Y él tiene otra alternativa, y es hacer una asociación con empresas extranjeras para construir una planta de baterías de litio. Pero el hidróxido de litio, que es como el carbonato de litio, hacerlo como lo piensa hacer el carbonato de litio, es decir, contratar a alguien que se lo construya la planta, pero es 100% boliviano. Él está hablando de que vamos a producir en Bolivia biodiesel de segunda generación ecológico o HBO a partir de desechos de aceite que queda de los pollos roster, de las cocinas, de los restaurantes, y que con eso vamos a producir un diésel ecológico y vamos a reemplazar. Y dice textualmente, con este proyecto podemos reducir poco más del 60-70% de la importación de diésel, que está en el orden de 800 a 1.000 millones de dólares. ¿Cuál es la realidad en el mundo de este diésel ecológico? La realidad es que de todo el biodiesel que existe y que se produce, este es muy pequeño, es apenas el 5%, va a crecer, pero pretender o hablar de que vamos a reemplazar el 60-70% de todo lo que se importa del diésel, generando además 200.000 empleos, dice. La gente, ¿cómo va a hacer? Va a ir casa por casa a recoger el aceite para que no lo botes, sino que se lo des y entonces vaya a una planta refinadora. Eso me parece absolutamente un buen discurso, pero no veo una base real. Hace 2 elecciones, o bueno, 3 elecciones, ya no está la carretera, por ejemplo, del Tipnis en el programa de gobierno del MAS, ¿no? En algún momento alguien retiró eso discretamente y ya no se presentó como oferta electoral, a pesar de que el MAS había construido desde el Estado todas las opciones para hacer esa carretera, pese a quien pese, ¿no? Entonces yo creo que aquí también se puede presentar otra vez, ¿no?, ese conflicto entre ese ímpetu colonizador de aymaras y quechuas en el intento de expandir el territorio de cultivo, ¿no?, la frontera agrícola, y los pueblos de tierras bajas que efectivamente tienen un sentido mayor de defensa de la naturaleza y de armonía con sus recursos, ¿no?, los recursos de su entorno. Pues ahí yo creo que también otra vez está planteado este fuerte bloque, ¿no?, sindical, corporativo, campesino, al estilo del Chapare, que va a tratar de empujar, ¿no?, más y más extractivismo y más desarrollo de la agricultura tradicional. No sé cómo tú lo ves, pero creo que ahí la naturaleza va a tener pocos defensores dentro de esa amplia bancada del MAS en el Congreso. Sí, es una situación nueva. Luis Arce ha tenido expresiones de defensa de la madre tierra,
de querer bajar las emisiones de gases de efecto invernadero, pero, por ejemplo, él ha dicho que van a reforestarse 300.000 hectáreas por año. 300.000 hectáreas por año. Y cuando vemos el último quinquenio del gobierno de Evo Morales, no llegaron ni a reforestar ni 100.000 hectáreas. O sea que tiene en relación a la madre tierra un discurso, pero él sabe que la práctica no lo acompaña. No se ha pronunciado categóricamente contra las mega hidroeléctricas. No sabemos si va a continuar con la mega hidroeléctrica Rositas. No sabemos qué posición tiene frente a la mega hidroeléctrica binacional. Sobre el tema de los transgénicos, David Choquehuanca ha sido muy claro en decir que él no está de acuerdo con que se amplíen más transgénicos. Pero Luis Arce nos deja con la interrogante porque habla de un biodiesel y si este no se hace en base a desechos de aceite que no van a alcanzar, se tiene que recurrir a plantaciones de soya. Y para que estas plantaciones de soya se desarrollen rápidamente, pues van a proliferar nuevos transgénicos a nivel de la soya y de otros productos agrícolas. Este es un tema en el cual el gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca tiene que ser muy categórico. ¿Va a continuar con el decreto de ampliación para nuevos transgénicos de Yanine Áñez o lo va a frenar? Luis Arce va a avanzar y dejar que se constituya la Defensoría de la Madre Tierra de forma autónoma e independiente, una tarea que está sin efectivizarse desde el año 2010, que se aprobó en la Ley de Derechos de la Madre Tierra, tampoco se ha pronunciado. Entonces, yo creo que este es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque lamentablemente, como viene la situación, se va a repetir el tema de los incendios el próximo año. Y si Luis Arce y David Choquehuanca no toman desde ahora las medidas para evitar que se repita un nuevo ecocidio como el que hemos visto este año, ya no hablemos del 2019, este año, se va a generar una gran oposición y movilización por el tema medioambiental en las calles. Yo creo que también una gran interrogante está centrada alrededor de las grandes empresas llamadas estratégicas o no. Me pregunto qué va a pasar con Bulo Bulo, qué va a pasar con toda esta línea de construcción de industrias como Papelbol, Cartonbol, la empresa Quipus, si seguirá, digamos, en el mismo esquema que muchos han criticado, ¿no? Y a eso, pues yo vincularía mucho el Evo Cumple. No sé si va a haber un Arce Cumple, no sé si se va a seguir concentrando de la forma en que se concentró el presupuesto del erario, ¿no? Que tengo entendido que alrededor del 70% estaba en manos de Quintana, de la UPRE, de todos esos proyectos en todas las zonas rurales que por supuesto le han dado réditos electorales muy, muy importantes al MAS, pero que también han significado un despilfarro, ¿no? No sé si tú estás de acuerdo, pero creo que ahí también hay un asunto estratégico de si Arce se va a sentar a trabajar en la Casa Grande del Pueblo o si va a seguir volando por todo el país, entregando obras, recibiendo abrazos y recibiendo mistura. Creo que eso también va a ser una dinámica. No sé si Arce se va a dedicar a jugar fútbol, a estrenar canchitas, ¿no? Yo tengo como esa gran curiosidad. Sé que no tiene tan relación, o sea, relación tan estrecha con la política económica, y lo que vaya a suceder, por ejemplo, en los medios de comunicación, tiene una cierta relevancia, ¿no? Ver cuál va a ser el estilo de gobierno del MAS en esta segunda fase que comienza pronto en noviembre. Yo me animo a decir que no lo veo a Luis Arce yendo a repartir obras a diestra y siniestra. No quiere decir que no haga algunas. Creo que se va a concentrar sobre todo en ver la grave situación económica. Va a ser más austero. No creo que esté pretendiendo gastar dinero sin límites para asegurarse una nueva reelección, porque eso es la lógica del Evo Cumple era siempre la reelección, siempre pensar en la nueva elección, aunque sea de aquí a 5 años. Está claro tanto en Luis Arce como en David Choquehuanca que de lo que se trata es de poder sobrevivir estos 5 años, porque la verdad es que dada la situación económica, dada la polarización, es probable que no puedan terminar los 5 años. Y aquí el tema que
Sí es claro, es un cambio en relación a Evo Morales, lo marca David, pero también Luis, queremos buscar una reconciliación entre los bolivianos y hacer un gobierno de unidad para todos los bolivianos. Pero, ¿cómo lo va a hacer? Pues yo creo que ese es el tema más interesante, ¿no? Yo creo que Luis Arce es capaz de enfrentar la crisis económica, me parece que es un desafío mayor, pero lo va a conseguir. Me parece que el otro desafío más importante es este que tú mencionas, cómo volver a enamorar a sectores que a lo mejor no aparecen con fuerza en el panorama electoral, o sea, tenemos el 30%, un poco menos de comunidad ciudadana y ese núcleo duro, irreductible de la identidad cruceña que no quiere acercarse al MAS y que quiere plantear una estrategia de resistencia muy beligerante. No sé si el MAS tiene incentivos para buscar el favor, el cariño de esas personas, pero si la tuviera, si ese fuera uno de sus objetivos, justamente en función de la reconciliación, de romper ese clivaje campo-ciudad, ¿no? Y de romper también el clivaje, digamos, occidente-oriente, creo que ahí sí tiene que cambiar mucho el estilo. Me parece que ese estilo beligerante, ese estilo, digamos, persecutorio que tuvo García Linera, que tuvo Juan Ramón Quintana, eso tendría que desaparecer. Yo creo que el gabinete de Arce tendría que ser un gabinete que muestre ese deseo, esa voluntad de rectificar errores, ¿no? Me parece que si volvieran las viejas figuras, tendríamos una mala señal. Y, por supuesto, que esta campaña permanente, esto de tener al presidente ocupado en una lucha electoral que, como tú dices, a veces está incluso fijada para muchos años posteriores y que de todos modos se seguía haciendo, si eso se terminara, yo creo que podría ser algo muy interesante. Me parece que una de las medidas así que podría dar un poco el campanazo en esa orientación sería dejar, no sé si estás de acuerdo, Pablo, a los alcaldes hacer sus coliseos, hacer sus canchitas, inaugurarlas, ¿no? En sentido local, en sentido comunitario, y no tener esa figura presidencial imponente, imperial, que visita todos los lugares, que conoce todos los municipios, que castiga a todos los alcaldes que no son del partido de gobierno. Si Luis Arce se replegara a ser un presidente, en el sentido más clásico del término, y dejara de hacer lo que hizo Evo Morales, me parece que eso le daría mucho desahogo y permitiría también, pensando en David, que se fortalezcan las organizaciones locales, ¿no? Que el alcalde de Patacamaya haga su trabajo, tenga su presupuesto y que no se vaya a una especie de arce cumple donde todo se concentra ahí, donde todo se centraliza y donde efectivamente se lesiona también la posibilidad de una democracia interna dentro del gobierno. El tema de la reconciliación es más grave porque tiene que ver con un tema de credibilidad, ¿no? Y decir que se va a gobernar para todos los bolivianos, para mí parte de, por ejemplo, los medios de comunicación. Si vamos a tener unos medios de comunicación del gobierno o del Estado, una de las grandes medidas que tiene que hacer este gobierno es dejar de utilizar al canal estatal, a la radio estatal, para hacer campaña electoral contra los adversarios. Tienen que volverse medios estatales, no medios gubernamentales. Que en estos medios estatales haya espacios para todos, incluyendo los sectores radicales de la oposición, porque a estos sectores radicales de la oposición no se los va a desmantelar con un mayor radicalismo del otro lado. Ya hemos visto que esa estrategia que hizo Evo llevó más bien a la agudización, sino por la vía de sentarlos al diálogo, niegan que las actas son correctas. Bueno, a ver, ¿dónde está el acta? Mostrarlo. Entonces yo creo que el tema comunicacional es clave. El segundo tema está muy vinculado a la justicia, porque lo que ha hecho el gobierno de Evo Morales, es utilizar la justicia para perseguir a los adversarios. Lo ha hecho también el gobierno de Yanine Áñez. Luis Arce de Catacora dice que la justicia es una deuda que tenemos como MAS, no le estamos prestando un buen servicio de justicia al pueblo, nos equivocamos con la elección de las autoridades judiciales por el voto, hay que volver a lo meritocrático, pero no al cuoteo de jueces y fiscales de los años 90. Si encara el tema de la justicia
encara el tema de la corrupción, encara el tema de los medios de comunicación y no hace un uso de los bienes del Estado con fines de reelección, puede enviar señales concretas para avanzar en el proceso de reconciliación. Mira, Pablo, yo veo que hay pocos incentivos para hacerlo. El MAS tiene 14 años, digamos, de experiencia aparentemente virtuosa o por lo menos ventajosa, ¿no? En el uso de estos mecanismos en su favor. O sea, tengo fe en que eso se pueda hacer y que efectivamente alguien esté pensando en aquello. Me imagino, por ejemplo, en el canal del Estado, en el canal 7 o en Bolivia TV, como se lo conoce, hablando, por ejemplo, a Amalia Pando, ¿no? Introduciendo algún programa de Andrés Gómez, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, o citando a Página 7. Me parece un sueño, me parece algo que realmente, o sea, por supuesto que se puede hacer, Pablo, ¿no? Es muy fácil de hacerlo. Yo creo que habría incluso apertura para que los que son críticos al gobierno participen en, en los programas y en los formatos que el gobierno vaya a establecer. Pero creo que va a haber reticencias muy fuertes para que esto se dé, porque hay como una tradición de que, bueno, nos atacan todos y ahora también nos atacan desde nuestros propios medios. Esa idea, digamos, de guerra que ha predominado con tanta fuerza en el pasado, lo mismo en relación a la justicia, lo mismo en relación a dejar que las instituciones políticas trabajen libremente a nivel subnacional. Los hemos visto como los alcaldes de oposición al MAS fueron perseguidos, se buscó todas las triquiñuelas posibles para desestabilizar sus gestiones, el asedio, por ejemplo, a Soledad Chapetón, alcaldes que a lo mejor cometieron muchos errores como leyes en Cochabamba, pero además a eso se le sumó, ¿no es cierto?, esta especie de ofensiva, este deseo de partido único. Si al MAS se le acaba la sed de partido único y acepta que tiene que haber pluralismo, que tiene que haber una izquierda también, que no sea del MAS, ¿no? Y que tenga posibilidades de funcionar, que acepte que Rebeca Delgado, por ejemplo, ¿no? Gane las elecciones en Cochabamba y no la inhabiliten porque no vive en Cochabamba cuando era diputada por Cochabamba, ¿no? Ese tipo de cosas me parece que si se eliminan del escenario, pues va a ser un buen gobierno, pero yo tengo cierto escepticismo, o sea, tiene que haber realmente una fuerza interna muy grande para hacer estas concesiones, porque se las va a ver como claudicación, se las va a ver como traición, se las va a ver como darle espacio a las pititas cuando las pititas ya están destruidas, ¿no? Me parece que ahí va a haber una fuerte polémica. ¿Qué opinas? ¿Qué es lo que está pasando dentro del MAS? ¿Quién va a gobernar? ¿Va a gobernar Luis Arce o va a gobernar Evo Morales? Lo que estamos viendo es un show para que luego entre el maestro titiritero, que sería Evo Morales, o realmente estamos ante una ruptura entre Luis Arce Catacora, David Choquehuanca por un lado y Evo Morales por el otro. Pues yo apostaría a una ruptura suave, ¿no? Pero muy difícil de lograr, porque efectivamente Evo Morales tiene en este momento como una sed de revancha, ¿no? Que es natural. O sea, él salió del país en condiciones muy difíciles, construyó en la arena internacional la narrativa del golpe de Estado, o sea, se convirtió en víctima, ¿no? La víctima indígena, ¿no? De un grupo racista que tomaba el poder con violencia y con imposición de una serie de actitudes de fuerza. Entonces, el regreso de Evo Morales, que muchos decían se iba a producir el mismo 19 de octubre, ¿no? Que ya estaba con un pie en Yacuiba. El regreso de Evo Morales que puede darse de la mano de Fernández, ¿no? En la toma de posesión o en el juramento de Arce, va a ser complicado. La presencia misma de Evo en el país, o incluso desde Buenos Aires, es un dolor, yo creo que va a ser un dolor de cabeza para Arce, aun si los dos no se lo proponen. Porque me imagino, Pablo, que cuando surge el primer conflicto con Arce, entre algún segmento social, con Arce, ¿no? Ese grupo va a ir a quejarse a Evo. Y entonces vas a tener el teléfono, la línea, digamos, continuamente utilizada
por parte de Evo sobre el presidente para instarlo a hacer una cosa, a hacer la otra. No me imagino, tú lo conoces mejor, no me imagino a un Evo tranquilo, sentado viendo la tele, viendo un partido de fútbol mientras Arce gobierna y tranquilo, ¿no? Es decir, no me lo imagino. Yo creo que va a ser como el doctor Paz que andaba sobre el cuello de Silvio Suazo del 56 al 60, ¿no? Hasta regresar otra vez como candidato. Yo creo que va a ser mucho más intrusivo, ¿no? De lo que fue Perón, por ejemplo, en Argentina con Cámpora. Lo veo difícil, pero bueno, mantengo la esperanza por lo que tú has contado, que los sectores sociales también van a apoyar una serie de medidas y se van a poner del lado del presidente electo. Sí, coincido totalmente contigo, ¿no? Evo no es de los que se va a ir a su chacra en el Chapare y va a dejar que Luis Arce y David Choquehuanca gobiernen. Creo, sin embargo, que la señal que han enviado las organizaciones sociales del MAS no quieren esa injerencia del entorno ni de Evo Morales. Y es muy fuerte. Yo creo que es tan fuerte que a mí me sorprende que Luis Arce lo verbalice, lo explicite. Yo creo que hay una presión muy grande, pero que tiene un problema esta presión social. Y es que puede fácilmente decaer cuando se empiecen a dar ciertas cuotas, cierta repartición de pegas, ciertas prebendas. Y entonces estas organizaciones sociales, lejos de mantener un curso de una gestión más autonómica, más de pensar en un futuro de país, pues piensen simplemente en un beneficio de corto plazo para las dirigencias, para los familiares de algunos de sus representantes, y dejen de ser una base de soporte efectiva para el nuevo gobierno, y obviamente esto favorecerá totalmente una mayor presión por parte del Evo Morales, ¿no? Entonces creo que este es un tema clave y no está claro porque nuestras organizaciones sociales tienen virtudes, pero tienen terribles defectos. Esto del preventalismo, ya lo estamos viendo. Yo noto que estamos pesimistas, tú y yo. Estamos de acuerdo en que Evo no se va a dejar marginar del gobierno y que va a seguir ejerciendo una influencia. Me parece que si eso se aplica para Evo, se aplica para Álvaro. Dudo mucho que Álvaro quiera seguir solamente dedicado a la cátedra en Buenos Aires, algo que ya se haya arraigado en la sociedad argentina, que no creo. Entonces, estos dos personajes acostumbrados al poder, pues nos hacen ver como que hay una sombra, ¿no? Y que esa sombra se va a tener que resolver de alguna manera. Entonces, no sé si nuestra conclusión va a ser que esto va a fracasar justamente por este factor, o si se va a poder remontar este obstáculo. En su caso, digamos así, si te tocara decidir volver o no al gobierno, ¿qué decidirías? Yo creo que la clave del proceso de cambio está fuera del gobierno. Creo que si hay una nueva generación de dirigentes, de organizaciones sociales, autónomas, con capacidad de propuesta, esto puede avanzar. Y mi propósito es trabajar sobre todo a este nivel, porque creo que ahí está el futuro. Creo que uno muy fácilmente cree que está en el poder estando en el gobierno y uno acaba estando en una suerte de juego de maquinaciones para controlar espacios de poder que le hacen a uno perder la brújula de la razón de ser, de por qué uno está inmerso en una acción política. Puede visitarnos en YouTube, Facebook, Amalia Pando Cabildeo, y en la web cabildeodigital.com.